Pastor, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida, ¿cierto? Y para que los dé el mensaje de esta tarde. Así que adelante. Amén. Dios les bendiga a todos, ¿cierto? La verdad que es una bendición estar en la presencia del Señor y reunidos como iglesia, y es la voluntad de Dios que lo hagamos, ¿cierto? Les comento que el jueves, mientras los hermanos, ¿cierto?, estaban en oración, en un culto de oración, Dios me dio la bendición de ir a la comisaría. Fui a la comisaría y tuve un momento de oración ahí ¿cierto?, con nuestros carabineros. Y todo fue de Dios. La verdad que el día anterior fui a una tienda y justo había un carabinero. No sabía, él decía ahí mayor, entonces no sabía el rango, yo no conozco muy bien los rangos. Pero empezamos a conversar y le pregunté al final si le gustaría que yo fuera, ¿cierto?, a orar por ellos y también compartirles la palabra. Y me dijo, no hay problema. Así que quedamos de acuerdo y fue el jueves a las 7:30 de la tarde. Así que cuando llegué ahí, me hicieron, obviamente ahí esperé unos 10, 15 minutos, y después ya me hicieron pasar, me saludaron todos, y la idea era orar por el turno que venía entrando. Ahí en la mayoría de los carabineros ahí son jóvenes, aunque se ve pequeño el lugar, pero la verdad es que hay bastante gente, hay bastante movimiento, así que hay muchos carabineros ahí, más de lo que uno se imagina, y la mayoría son jóvenes. Así que de repente escucho una voz que el subteniente dice, el mayor quiere que nos reunamos todos en esa sala porque vamos a tener un evento, una actividad especial con el pastor aquí evangélico, Juan Cortés. Así que pasamos a una salita y habían 8 carabineros, y los que iban entrando ya de turno. Así que bien dispuestos, les pregunté si había algún cristiano, ¿cierto?, algún evangélico, solamente uno, y el resto eran todos creyentes en Dios, ¿cierto? Así que Dios me dio una palabra, comenzamos a orar, les regalé un Nuevo Testamento a cada uno, y el carabinero que es hermano también me dijo, no, deme uno a mí también, porque le dije, bueno, usted es hermano, ¿cierto? Sí, pero deme uno igual, así que me lo quitó las manos el Nuevo Testamento, así que fue una bendición. Quedaron obviamente contentos, se les dejó dicho, ¿cierto?, que como iglesia estamos orando por ellos, como iglesia siempre obviamente estamos orando por el personal de salud, y como iglesia también oramos por el cuerpo de bomberos. La verdad que hay gente que siempre está en la línea de combate por nosotros. Así que Dios me dio, ¿cierto?, una palabra ahí en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 1, que toda autoridad es impuesta por Dios, pero toda autoridad, ¿cierto?, que anda obviamente haciendo lo bueno, lo recto delante de Dios, Dios lo protege, Dios los cuida. Así que tuve la gran bendición, ¿cierto?, de parte de Dios de conversar con ellos, orar, y también a través de ellos bendecir a sus familias y predicarles el evangelio. Así que quedaron, la verdad, bien motivados. Lo que me sorprendió es que encontré mucho respeto, la verdad. Y no un respeto a la fuerza, sino realmente una actitud de respeto. Y eso la verdad que me sorprendió mucho, que la verdad, como digo, la mayoría son jóvenes, así que cualquier cosa ellos me van a avisar, ¿cierto? Que me gustaría para la otra oportunidad ir con unos 2 hermanos, ¿cierto? Bien ahí, con los dos, con hombres de verdad. ¿Hay hombres de verdad? Sí, sí hay. En la primera Bautista de los Lagos hay hombres de verdad, así que para la otra vamos. Y lo otro, estar orando por todos aquellos también familiares que hay en la iglesia, ¿cierto?, que están en el carabinero. Gracias a mi hermana Nelly, tenía un sobrino o un nieto en Santiago, y que orando por él. Hermano Pedro también tiene un hijo que está en la comisaría de Payaco, y orando ¿cierto?, por los uniformados que están dentro de la casa del Señor, orando por ellos para que Dios les guarde en este tiempo tan difícil. No es fácil ser carabinero, así que fue una bendición, la verdad. Así que Dios es bueno. Así que estaremos, ¿cierto?, haciendo alguna actividad extra fuera de la iglesia, y ustedes saben que eso también es evangelismo, uno de una manera muy protocolar, pero lleva el evangelio igual. Amén.
Bien, nuestra hermana leyó en 1 Corintios 10, versículo 31, ¿cierto? Hemos estado con los estudios bíblicos. El miércoles pasado estuvimos con el estudio bíblico en este capítulo 10, que tiene mucha enseñanza, y la cual se puede resumir en una sola, como el versículo central del capítulo 10, ¿cierto? Y todo lo que hagáis, ¿cierto? Aunque sea de comida o de bebida, cualquier cosa, cualquier otra cosa, dice el apóstol Pablo, cualquier cosa, y ahí lo enumera todo. Hacedlo todo. Podríamos poner ese todo con mayúsculas, ¿cierto? Con mayúsculas. Todo. ¿Para qué el apóstol Pablo? Dice, para la gloria de Dios. Y ahí es donde entramos en un conflicto, ahí es donde entramos en un problema, ahí es donde realmente entre Dios y el hombre tiene problemas, ¿cierto? O el hombre y Dios tienen problemas. Y el apóstol Pablo se pone en la brecha por la iglesia para que no peque, para que no haya pecado de una forma gratis, para que no haya un pecado deliberado. ¿Por qué el apóstol Pablo le dio esta advertencia, le dio esta exhortación, ¿cierto? Amados, todo lo que hagan, todo, háganlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahora como cristianos nuestra vida también, nuestra vida se guía y se rige por la parte espiritual. Tenemos una conducta espiritual, tenemos que tener una actitud espiritual, tenemos una naturaleza nueva que es espiritual. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Y la respuesta es, ¿cierto? Todo, tanto dentro como fuera de la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Porque ¿qué pasa si lo hacemos todo para la gloria de Dios? Dios es glorificado. Todo lo que yo hago, en el trabajo, si estoy barriendo, si estoy haciendo cualquier cosa, yo estoy glorificando a Dios con mi trabajo y la gente glorifica a Dios también con mi trabajo. Esta persona realmente trabaja bien, trabaja excelente. Necesitamos más gente así. Pero ¿será porque es cristiano? ¿Será porque ella es evangélica o él es evangélico? Pero necesitamos más personas así. Cuando llega la visita, ¿cierto? Llega la visita de Santiago, de cualquier lugar a la casa, y la hermana prepara un almuerzo, pero para la gloria de Dios. Y Dios, y aunque no lo crea, Dios también es glorificado a través del, ¿cierto? De cómo comemos, como dice aquí la palabra, ¿cierto? Si comemos para la gloria de Dios. Hagámoslo bien. ¿Cómo atiende usted a sus visitas? ¿Cómo atiende usted a sus familiares? A ese amigo, a esa amiga que viene una vez al año. ¿Cómo la atiende? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a través del servicio, ¿cierto? Se muestra el amor de Dios, se muestra, ¿cierto? El cariño y el aprecio que se tiene para con las personas. Y ahí está Dios. Me gusta ir para allá, me gusta visitar a mi tía, a mi prima, a mi hermana, a mi hermano, porque las cosas tienen un sazón diferente. Me atienden de una forma diferente, hasta la comida diferente, el mismo té, la misma marca de té, ¿cierto? Que me tomo en mi casa, ahí me la tomo de forma, ¿cierto? Lo disfruto, yo disfruto la comida y disfruto el estar con ellos. Ese es Dios fluyendo a través de usted, porque hacemos las cosas para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Y es importante? Sí, es importante, porque si Dios, a través de nuestra vida, a través de todo lo que hacemos, no es glorificado, entonces no estamos en el centro, ¿cierto? No estamos haciendo realmente la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, todo es. ¿Y la comida también? Sí, la comida también. ¿Y lo que bebemos también? Sí, lo que bebemos también. Ahora, ¿por qué Pablo, ya lo habíamos visto en el estudio, ¿cierto?, del día miércoles, ¿por qué Pablo dijo esto? Obviamente porque había mucha carne sacrificada a los ídolos. Había mucha carne, ¿cierto?, que se llevaba a la cena del Señor, que era sacrificada a los ídolos, y ellos hacían un banquete grande en la cena del Señor. Y después venía la copita, y después partían el pan, pero antes tenían tremenda fiesta.
Entonces Pablo dice, eso no está bien, porque había hermanos que quedaban fuera. Eso viene en el próximo capítulo de esta semana de estudio bíblico, que habla también, ¿cierto?, de la institución de la cena del Señor. Entonces Pablo tiene que ordenar ahí la cosa. Entonces aquí está diciendo, amados, todo lo que hacemos tiene que glorificar a Dios en nuestra vida. Y como decíamos el otro día, ¿dónde comienza la verdadera adoración? ¿Se recuerda? En el corazón. En el corazón del hombre, bien, gracias, hermano Claudio. En el corazón del hombre, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? En mi mente, mi alma, allí, en mi ser. Allí comienza la verdadera adoración a Dios. Es decir, usted y yo, los hijos de Dios, somos un templo móvil, donde habita, ¿cierto?, el Espíritu Santo de Dios. Jesús lo dijo bien claro, ¿cierto? El que cree en mí y el que guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, dentro de su vida, dentro de usted, está el Espíritu Santo, y si está el Espíritu Santo, está el Hijo también, y está el Padre, es la persona del Espíritu Santo. Ahora, no es algo que lo entendamos así ¿cierto?, de buena a primera, no es algo fácil entender cómo tres personas, el Dios tan grande y poderoso, habita en este vaso de barro. Pero es una bendición tremenda que Dios habite en nosotros, en este templo, su templo móvil. Antes era el arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios. Ahora es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros mismos. Cuán bendecidos somos. Que el Espíritu mismo de Dios viva y habite en nosotros. Las 24 horas del día, sí, las 24 horas del día. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer todo para la gloria de Dios. Todo. Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, el mundo comienza a glorificar a Dios, y ahí recién se comienza, ¿cierto?, comienza a tomar sentido nuestro cristianismo. Cuando el mundo comienza a alabar a Dios, ¿cierto?, a través de nuestras acciones, por ver nuestras acciones, por ver nuestra conducta, por ver nuestra entrega a Dios, el mundo glorifica a Dios, se maravilla. Mire, esa hermana está ancianita, pero y sigue cantando, sigue creyendo, sigue orando en este Dios. Mire, esta hermana ancianita nunca se ha enfermado. ¿Será que Dios la cuida? ¿Será que su fe en Dios es tan fuerte, cierto, que la mantiene sana, que la mantiene en pie? Amén. Eso es Dios. Y Dios comienza a ser glorificado en toda, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? En toda la comuna. Ahora, si nos vamos al versículo 13, retrocedemos un poquito más, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente, ¿cierto?, con la tentación la salida. Y aquí va una pregunta, amados. ¿Cuánto se ha demorado el Señor en darle una salida? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Años? A lo mejor alguno todavía está esperando una salida. Como decíamos el otro día, que nadie sufre más que otro. Todos sufrimos y llevamos ¿cierto? Todos sufrimos de acuerdo simplemente a lo que podemos soportar. Pero todas las tentaciones, todas las pruebas, todas las dificultades son humanas. No son de otro planeta ni tampoco son a nivel angelical. Son humanas. Porque si una tentación, si sufriéramos una tentación que no fuera humana, no la podríamos soportar. Solamente una. Pero todas las tentaciones, los problemas, ¿cierto? Los momentos difíciles que vienen a la vida de los cristianos están reguladas en la gracia de Dios y están hechos de acuerdo a nuestra medida, a nuestro soporte. Es cuando usted se compra un auto y usted sabe, ¿cierto? Ahí el fabricante dice solamente 500.000 kilos.
Ah, entonces son 500.000 kilos. ¿Cuánto le puedo echar de carga? Un ejemplo, le puedo echar 200, ¿cierto? Le puedo echar, este vehículo tiene media tonelada, bueno, le voy a echar hasta 1.000 kilos. Pero ¿qué pasa si usted le echa, ¿cierto? 1.100 kilos? Le va a aguantar, pero a la larga, obviamente, el vehículo le va a pasar la cuenta. Ahora, Dios no experimenta con nosotros. No dice, le voy a poner un poquito más de carga. Es que me gusta cuando se quebranta, me gusta cuando llora, me gusta cuando No, Dios no es así. Dios no es un Dios que juegue con su creación, con los que le aman, con sus hijos. Él no va a poner más carga en nosotros de la que no podamos llevar. ¿Cuánto tiempo, cierto? ¿Durante cuánto tiempo una persona puede soportar una carga? ¿Durante cuánto tiempo podemos soportar una aflicción? Y lo que hablamos el miércoles obviamente tiene una verdad absoluta. Que la carga que usted tiene quizás yo no la pueda soportar. Porque a lo mejor su carga, su problema, ¿cierto? Su situación difícil que ha vivido por años, a lo mejor a mí me derrumbaría, a mí me derribaría. Entonces, si usted lleva esa carga es porque, ¿cierto? Dios le ha dado la fuerza hasta ahora y le dará la fuerza para llegar hasta el final, hasta que encuentre la salida, y de ahí a lo mejor usted va saliendo ya de la tentación, del momento difícil, de ese años de prueba. A lo mejor usted va saliendo ya. A lo mejor va entrando a la salida. A lo mejor se ha encontrado en un laberinto muchas veces, pero a lo mejor ya está a punto de salir. O a lo mejor le falta un poquito más. Pero ¿por qué, cierto? ¿Por qué Dios nos da estos tiempos de prueba? ¿Por qué Dios nos da estos tiempos de tribulación? Y los tiempos de tribulación son a través de muchas cosas, a través de un familiar, a través del esposo, de la esposa, a través de los hijos, a través en el mismo trabajo, ¿cierto? Una enfermedad, un problema difícil que no se ha podido resolver por años. Y uno dice, Señor, ¿cuándo? Y a veces nos arrodillamos y lloramos y decimos, Dios, la verdad, te voy a ser sincero, te voy a ser sincera, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y oramos, lloramos, nos desahogamos, ¿cierto? Porque el desahogo del alma es muy importante, llorar. Cuando ¿se acuerdan que escuchaban que los hombres no lloran? Los hombres no lloran. La verdad es que sí, los brutos no lloran, pero los hombres sí lloran. Y es importante porque es un desahogo del alma. Y cuando lloramos, ¿cierto? Cuando decimos, Señor, ¿sabes qué? Esta carga es muy pesada para mí, es muy pesada y ya la verdad es que no sé si me levante de esta oración. Y Dios viene, ¿cierto? Dios lo fortalece, Dios lo llena, Dios lo consuela a través de su Espíritu Santo y se levanta y parece que esa carga, ¿cierto? En realidad se hace más liviana y sigue caminando, pero llega el momento en que, ¿cierto? Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Dios se hace responsable y cargo de su palabra. Lo que Él dice, se cumple. Si Él aquí está diciendo que nos dará juntamente con el tiempo de prueba, con el tiempo de aflicción, la salida, es porque lo hará. ¿Cuándo? Cuando hayamos crecido lo suficiente, cuando hayamos madurado lo suficiente, porque la carga, la tentación y todo eso nos lleva también a un crecimiento espiritual. Es allí donde crecemos, es allí donde alabamos a Dios, es allí donde nos mantenemos más firmes, es allí donde estamos pegaditos a Dios en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la prueba. Ahora, si miramos a la tentación temporal, todos los días tenemos que tomar la decisión. Todos los días, porque las tentaciones, ¿cierto? Las tentaciones se presentan todos los días delante de nosotros y vienen a tocar la puerta de la voluntad. Usted tiene tentaciones diferentes a las mías y yo tengo, ¿cierto? Diferentes a las de mi esposa. Todos los que estamos aquí en este momento tenemos tentaciones diferentes. Y todos los días, frente a esas tentaciones, tenemos que tomar decisiones.
Cada uno, como decimos, ¿cierto? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe las tentaciones que tiene todos los días. Será, ¿cierto?, una tentación de esto, de lo otro, a veces del carácter, de la actitud, de la palabra, de controlar la lengua, de controlar los pensamientos, de controlar el corazón, de hacer esto, de ir, correr rápidamente cuando viene un deseo de ¿cierto?, hacer lo malo, correr rápidamente. Hay muchas formas de ser tentado. Quizás también hay, si al hermano, ¿cierto?, si al hermano le gusta, como decimos nosotros, es de genio corto, ¿cierto?, de mecha corta. Esa va a ser su tentación. Y en el trabajo va a tener que, ¿cierto?, andar con las manos en los bolsillos y decir, Dios, ayúdame, ayúdame. Porque el hermano, ¿cierto?, está luchando con eso. Porque quizá en el mundo era simplemente respondía nomás y eso era todo. Pero ahora que somos cristianos, ahora ya no se puede responder de la misma manera. Aunque a algunos, ¿cierto?, les gustaría en el nombre del Señor, ¿cierto?, darle un aletazo al otro en el nombre del Señor, pero ya no se puede. Y nos cuesta, tenemos que someternos a la palabra. La palabra dice, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pero a veces nos adelantamos y decimos, mía es la venganza, yo pegaré. Y decimos, Señor, disculpa, pero la verdad es que usted se está demorando mucho. Yo sé que usted es todopoderoso, pero esta mujer o este hombrecito ya me tiene hasta aquí ya. Y nos pasa a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado igual que al salmista David? Por no tener una relación, por no, cuando hay ese corte de la relación, de la intimidad con Dios, es peligroso. David ese día no tuvo su conversación, su devocional con Dios. ¿Y dónde se dirigió? Al balcón. Y de allí, ahí comenzó todo. Entonces, cuando no tenemos una vida de oración, somos propensos a la tentación en cualquier forma. ¿Cierto? A veces hay gente difícil en el trabajo que hay que aguantarla solamente, ¿cierto? Porque hay que trabajar y hay que ganar, ¿cierto? Hay que ganar plata, el sustento y todo. Pero Dios nos lleva más allá. Dios nos lleva a demostrar, ¿cierto?, con nuestras acciones, que vivimos para la gloria de Dios, que vivimos para agradar al Padre y que la gente, ¿cierto?, glorifica a Dios a través de nuestros hechos. Entonces a veces usted llega al trabajo o en su casa, usted dice, no me molesten porque ando con poca oración. No me molesten. Como dice, no me moleste, hermano, hermana, o mente, no me moleste porque no soy yo cuando me enojo. ¿Quién tenía esa frase? ¿Se acuerdan? ¿No soy yo cuando me enojo? ¿Se acuerdan? Bueno, lo más... Era el hombre increíble. El hombre increíble decía, por favor, no, porque yo no soy yo cuando me enojo. Porque el hombre tenía un problema, ¿cierto? Conectado con la rabia, con la ira. Entonces ya cuando se enojaba, aparecía el hombre increíble, ¿cierto? Se ponía verde de tanto enojo. Entonces, tenemos que aprender a hacer todo para la gloria de Dios. Todo, la ira, el enojo, la contienda. Bueno, hay hartas cosas que la verdad a veces nos hacen andar chispita con los demás. Pero ahí, Señor, ayúdame. Y ser sinceros con Dios. A veces, bueno, antiguamente, ¿cierto? Antiguamente las hermanas tenían harta lucha con las telenovelas, con las teleseries. Gracias a Dios eso no pasa aquí en la iglesia bautista. Las mujeres son de oración, como dice, ¿cierto? Son mujeres de acción por Dios. ¿Cierto? Hay mujeres de la unión femenil, de Dios. Pero aquí no pasa eso. Pero antiguamente, ¿cierto? Yo veía las hermanas, ¿cierto? Las veía que oraban y le pedían a Dios, ayúdame, porque pasaban todo el día viendo telenovela, ¿cierto? No vela. Y eso era una tentación para ella. No tenía ninguna otra tentación que eso. Señor, le decían, perdóname porque no estoy orando, perdóname porque he descuidado mi relación contigo, perdóname porque en vez de estar 2 horas, 3 horas pegadas, ¿cierto?, viendo la telenovela,
y se enamoraban, mire, se enamoraban de ahí de los artistas que aparecen ahí, se enamoraban del hombre grande, ¿cierto? Del galán de la telenovela, y después cuando llegaba su esposo en la tarde, lo miraba con desprecio, sí, lo que tengo. O al revés, pues, que el hombre, ¿cierto? Miraba las telenovelas y decía, ¡wow! Tremenda mujer. Y después miraba para el lado, ¡ay, señor! Entonces, eso obviamente, ¿qué? ¿Ayuda? No ayuda. No ayuda para nada. Entonces, todas las tentaciones son diferentes. Todas las tentaciones, todos tenemos tentaciones diferentes, pero allí, ¿cierto? Tenemos que comenzar a vivir para la gloria de Dios, con todo lo que hacemos, con todo lo que hagamos, comenzando desde el hogar donde realmente, ¿cierto? Donde realmente comienza la iglesia, donde se forma la iglesia es en el hogar, donde se forman los principios, donde se enseñan, ¿cierto? Los fundamentos del cristianismo es desde el hogar, los padres, donde enseñamos a servir a Dios es desde el hogar. Los padres, ¿cierto? Es del hogar donde comenzamos a decirle así se ora, así se canta, así se alaba al Señor en toda hora. Gloria a Dios. Es allí. Y nuestra vida cristiana, ¿cierto? Vamos a vivir para la gloria de Dios cuando estemos acompañados y cuando estemos solos. Como decíamos el otro día, ¿cierto? Con los jóvenes, que ¿cuándo más cuesta ser joven? ¿Cuándo más cuesta ser cristiano? Cuando estamos solos. Es ahí que demostramos, ¿cierto? Cuán cerca de Dios estamos, cuánto le agradamos. Cuando estamos solos es que ahí demostramos, ¿cierto? La madurez espiritual. ¿Cuánto de Dios tenemos? Porque cuando estamos solos nadie nos ve. Cuando estamos solos tomamos el celular podemos hacer un clic y desaparecer. Entonces, y eso es importante, vivir y hacer todo para la gloria de Dios cuando estemos rodeados y también cuando estemos solos. Y vivir y pensar, imagínense, llegar a pensar, ¿cierto? Llegar a pensar también para la gloria de Dios. Como le digo, todos los días tenemos que tomar decisiones frente a las tentaciones. A lo mejor hay tentaciones que usted hace tiempo, hace años ya las venció, gracias a Dios ya dejaron, pero a lo mejor hay otras que han ido, ¿cierto? Van de a poquito desapareciendo, gloria a Dios. Eso es bueno. ¿Cómo sé si el Señor me ha ido cambiando? Es porque, ¿cierto? Aquellas cosas que antes hacía y me deleitaba, porque, ¿cierto? Algunos, la verdad que cuando se hace lo malo también la gente se deleita en el pecado, como dice la palabra, pero después ya no lo hace, entra a Cristo y comienza a cambiar. Y cada vez, ¿cierto? Va haciendo más de Dios y más de Dios. Y como dice el apóstol, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo baje para que Cristo, ¿cierto? Sea formado en mí cada día. Entonces, Dios nos dará la salida. Y lo último está en el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, ¿cuál es el fin de mi comportamiento? ¿Cuál es el fin de mi actitud? ¿Cuál es el fin, cierto, de vivir para Dios? Es de que muchos, no poquitos, muchos sean salvos. Y la pregunta es, amados hermanos, amadas hermanas, ¿cierto? ¿Cómo voy a servir a Dios este año? ¿Cómo voy a servir a Dios este año 2021? ¿Cómo? Dios sabe mis limitaciones, Dios sabe quizás si estoy cansado, estoy cansada, Dios sabe lo que ya he pensado o he determinado hacer este año en la iglesia o no. Dios lo sabe, porque Dios, ¿cierto?, conoce nuestros pensamientos, Dios conoce, escucha nuestra voz interior y hemos conversado con Él. ¿Cómo vamos a servir a Dios este año? No le estoy diciendo
Con esto no le estoy diciendo que, ¿cierto?, que se involucre en la iglesia, que haga esto, que haga lo otro. No. Aquí la pregunta es, ¿cierto?, entre Dios y yo, ¿cómo te voy a servir este año? Y a lo mejor Dios, ¿cierto?, la va a llevar a servirle a Dios de la manera que usted no se imagina. Dios lo va a llevar a usted a servir, ¿cierto?, a servirle de una manera distinta, pero en la cual Él sea glorificado. Porque no siempre, ¿cierto? O sea, todo hijo e hija de Dios tiene el amor y el deseo de servir a Dios y de trabajar para Dios. Pero a lo mejor este año Dios le tiene, ¿cierto?, una forma diferente de trabajar y de servirle. Y que a través de ese trabajo muchos sean salvos y muchos conozcan el Evangelio. Qué bonito que este año, ¿cierto?, no importando dónde esté, no importando si se puede o no mover de su casa o de su cama, pero le invito a poner esos 2 panes, ¿cierto?, y esos 5 peces delante del Señor, porque Él es el Señor de la multiplicación. Dios va a multiplicar su talento, porque Dios le dio habilidades. Creo que tenemos a la hermana, ¿cierto?, a la hermana Graciela, ¿cierto?, una anciana respetable, que tiene una vida, ¿cierto?, con Dios, experiencias con Dios, pero está en la brecha, está allí. Y el resto también yo veo mujeres jóvenes, gloria a Dios, y sanas para la gloria del Señor. Amén. Entonces, le invito este año, le invito, amado, le invito, mi hermana querida, ¿cierto?, que le pregunte, o sea, que vea, que analice, ¿cierto?, esta pregunta: ¿cómo voy a servir a Dios este año? ¿Cómo lo voy a servir? Porque Dios obviamente está listo ya para usarla, está listo para darle fuerza. Él le da fuerza al cansado. Él levanta, ¿cierto? Él levanta la cabeza de aquel que está desganado. Así que, y obviamente nos vamos a gozar mucho viéndola a usted trabajar para la gloria del Señor. Y como le digo, no es que sea de una forma, es a la forma de Dios. Dios le va a poner en su corazón qué hacer para la gloria solamente de Él, ¿ya? Y que Dios le guarde, Dios le bendiga. Le invito que este año se involucre primeramente, ¿cierto?, con Dios, primeramente con Dios. Y lo otro, ¿cierto?, no se queda fuera de lo que Dios tiene también para su pueblo. Y seguimos orando los unos por los otros, seguimos orando, ¿cierto?, para que este año la iglesia, la primera iglesia bautista, también entre aún más, ¿cierto?, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, y glorifiquemos a Dios con todo, amado, lo que hagamos. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les dé fuerza, Dios les dé ánimo, Dios la llene de su presencia, Dios le dé una palabra donde usted pueda afirmarse, pararse y seguir caminando. ¿Este año puede ser diferente? Sí, pero vamos a decir de otra forma, este año tiene que ser diferente, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y no hay nada imposible para Dios. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga, amada iglesia.